Bienvenidos una vez más a estos videotutoriales de matemáticas. El día de hoy vamos a ver otro tema, ahorita les digo, se llama funciones trigonométricas de ángulos coterminales. Me quedé así como, ¿qué decirles? Si era un tema teórico o de ejercicios. Más que nada porque este tema ya no viene en los libros actuales. ¿Por qué? Este tema se maneja más en libros de hace 40, 50 años, en donde se explicaba precisamente cómo obtener las funciones trigonométricas de este tipo de ángulos. De igual forma, este tipo de ángulos nosotros ya lo habíamos visto hace ya bastantes videos en geometría. Entonces, hace 40 o 50 años, la calculadora todavía no era muy utilizada. Entonces, pues no era muy conocida, todavía no tenía las aplicaciones que tiene ahora. Entonces en aquella época pues tenían que enseñarles a los estudiantes cómo calcular las funciones trigonométricas de todos los ángulos. Ahorita pues ya con la calculadora nosotros podemos introducir a lo mejor seno de un ángulo de 500.000 grados y lo va a calcular automáticamente, pero en aquella época no. Apenas empezaba el auge de las calculadoras, todavía ni siquiera existían las científicas. Entonces pues tenían que ver cómo calcular las funciones trigonométricas de varios ángulos sin entrar a la calculadora. Esa es la razón por la que libros de hace 40 o 50 años manejan este tema, para enseñarles a los alumnos precisamente cómo manipular los ángulos para poder calcular sus valores. Ahorita no, ya la calculadora pues puede hacerlo con cualquier ángulo. Que eso me recuerda, les debo el video de cómo, desde hace como 60, 70 videos, les debo el video de cómo calcular las funciones trigonométricas manualmente, sin usar la calculadora, con tablas. Pues yo creo que... No crean, no es cierto, no se me ha olvidado. Sí les debo ese video y constantemente se los digo, ya para el próximo se los voy a traer, ya para la próxima. Pero ya después van a entender por qué todavía no llegamos a ese video. Nada más que lo he ido recorriendo para poder aplicarlo con otros ejercicios. Entonces, básicamente vamos a ver nosotros de forma teórica, quizás incluyamos un ejercicio, quizás no, de forma teórica las funciones trigonométricas de ángulos coterminales, ya que pues la calculadora ya nos permite realizar los cálculos de este tipo de ángulos. Ahora bien, vamos a retomar un poquito lo que habíamos visto en el video anterior. Para cada uno de los ángulos cuadrangulares tenemos las funciones trigonométricas básicas: el seno, coseno, tangente. Como les había dicho en el video anterior, dependiendo de dónde estaba el vector, si estaba por ejemplo en el eje X, al coseno le agregábamos un 1 y al seno le agregábamos un 0. Si estaba sobre el eje Y, era al revés, al seno le agregábamos un 1, al coseno 0. Nuevamente aquí y nuevamente acá. Pero ¿por qué le agregábamos un 1? ¿Por qué no le agregábamos un 2 o un 3 o un 4 o así? Es básicamente lo que les voy a explicar el día de hoy. Entonces, esto también se relaciona con el video que vimos de círculo unitario. Vamos a trazar nuevamente una circunferencia. Imagínense que el radio de esa circunferencia, que es este, vale 1. Un decímetro, un centímetro, un metro, como ustedes quieran ver, pero vale 1. Entonces en el origen va a ser el centro de mi circunferencia. Bueno, voy a borrar el de la tangente, ahorita ya no lo voy a ocupar. Esta, bueno, aquí corta las funciones trigonométricas. Ahí está. Entonces, el radio de esa circunferencia es de 1. Quiere decir que si mi origen es el centro, si yo trazo una recta del origen a cualquier punto de la circunferencia, voy a tener el radio. Ahí está. Y entonces, como el radio de esa circunferencia es 1, entonces R es igual a 1. 1, lo que
que ustedes quieran, un decímetro, un centímetro, un metro, un milímetro, lo que ustedes quieran. El radio es un 1. Entonces, para el primer ángulo de 0 grados, quiere decir que el vector está sobre el ángulo de 0 grados. Es decir, está sobre el eje X. Ahí está. Entonces, el tamaño de ese vector, pues como habíamos visto en videos anteriores, es ese radio. Si estamos diciendo que el radio vale 1, y si este vector va del centro a la circunferencia, quiere decir que el tamaño de este nuevo vector que acabo de dibujar sigue siendo 1. R igual a 1. Ahí está. Además, si el tamaño es 1, si nosotros lo ubicamos sobre X, quiere decir que en el eje X va a caer donde diga 1. Recordemos que del origen a donde está X, esta es la coordenada, pero al mismo tiempo sería el tamaño de ese vector. Entonces tenemos un vector cuyo radio es 1. Con ese nosotros trazamos toda la circunferencia. El tamaño es 1 porque es un radio, ya que va del centro a un punto de la circunferencia. Como el tamaño de esa circunferencia es 1, está llegando a ese punto en X, donde en X es igual a 1. Ya después continúa la numeración. A lo mejor esta marca es 2, 3, 4, 5 y así. Entonces, ¿cómo obtenemos el valor de esta X? Empleando funciones trigonométricas. El valor lo obtenemos así. X es igual a R coseno de teta. Entonces, voy a despejar el coseno de teta porque es el que yo quiero saber cuando mi ángulo vale 0 grados. Esta R que está multiplicando pasaría dividiendo. X sobre R es igual a coseno de teta. Sustituyendo los datos, ¿cuánto vale X? Habíamos visto que el vector cae donde X es igual a 1. Y el radio siempre va a ser 1. Nunca va a cambiar en esta circunferencia de unitaria. Su radio nunca va a cambiar. 1. Ahora, el ángulo con el que estamos trabajando es 0. Y realizando esta operación, 1 entre 1 me da 1. Y de ahí proviene que coseno de 0 grados me da como resultado 1. Proviene de la circunferencia. Y bueno, seno de 0 grados, ahí sí es 0 porque observamos que no participa para nada el eje Y, ya que todo está sobre el eje X. Entonces, esa es la razón por la que coseno de 0 grados me da como resultado 1, porque están utilizando como base la circunferencia unitaria, en donde el radio es 1 y al mismo tiempo cae sobre X en el eje X igual a 1. Lo mismo está ocurriendo de este lado. Tomando el mismo ejemplo, ahora el vector va de este punto a este. El radio es igual a 1. Pero en X, como está cayendo del lado izquierdo, cae en menos 1. Entonces, tenemos aquí, ahí vamos a despejar el coseno. Esta R que está multiplicando pasa del otro lado dividiendo. X sobre R es igual a coseno de teta. Bueno, aquí cae en menos 1 porque pues es el tamaño del vector. Si nosotros lo contamos, como el vector mide 1, entonces termina donde X dice menos 1. Y ya después empieza la numeración, menos 2, menos 3, menos 4 y así. Entonces, cuando vale X, vale menos 1. Y cuando vale R, siempre habíamos visto que el radio,
como la magnitud vale 1. ¿Y qué ángulo es? 180 grados. Y coseno de 180 menos 1 entre 1 me da como resultado menos 1. Y de ahí proviene precisamente que coseno de 180 salga menos 1. Y bueno, el seno, pues como nada más está sobre el eje X, no participa el eje Y, por esa razón sale seno. Entonces de ahí es de donde provienen los valores de 1 y menos 1 cuando hablamos de los vectores que están sobre el eje X. Ahora, algo similar ocurre con el seno de aquí, con el ángulo, ya vimos de este, ya vimos de este, nos falta ver de este ángulo, porque aquí ahora nos da 1 y porque aquí nos da menos 1. El concepto es muy similar. Ahora imagínense que tengo mi vector acá. Es exactamente lo mismo. Para el ángulo de 90 grados, mi vector está aquí. Entonces, el radio sigue siendo 1, porque la circunferencia unitaria, desde el centro aquí, el radio sigue midiendo 1. Y entonces, para determinar, bueno, como el radio mide 1, si yo lo pongo sobre mi eje Y, va a llegar a 1. ¿Cómo le hacíamos para determinar el valor en el eje Y? Con la siguiente expresión. Y es igual a R seno de teta. Con esa expresión de cualquier vector nosotros determinábamos su componente en Y. Entonces, como yo quiero el seno, lo voy a despejar. Esta R que está multiplicando pasa dividiendo. Y sobre R es igual a seno de teta. Sustituimos los datos. Para este vector, ¿cuánto vale Y? Vale 1. ¿Y cuánto vale R? Pues es el tamaño del vector, que sería el radio. Es el radio porque va del centro a este punto de la circunferencia, vale 1. ¿Y qué ángulo es? 90 grados. Y 1 entre 1 nos da 1. Y aquí está la razón de por qué el seno de 90 grados nos da como resultado 1. Porque todo proviene a partir de la circunferencia unitaria. Y algo similar ocurre con el seno de 270 grados. Este es el ángulo de 270 grados, entonces vamos a dibujar un vector que vaya de este punto a este. Igual, la circunferencia nunca va a cambiar, entonces R, el radio, sigue siendo igual a 1. Como el tamaño de ese vector es 1, si nosotros lo ponemos sobre el eje Y, pero en la parte de abajo, va a llegar en la parte que dice menos 1 y después va a empezar con la numeración. Entonces, para determinar la componente Y de este vector, utilizamos esta expresión. Bueno, se me olvidó comentarles. En este caso, para este vector, como nada más está sobre el eje Y, entonces no tiene componente en X. Por esa razón el coseno es 0. Esto pues sí ya lo hemos visto anteriormente. En este caso, lo mismo, tenemos este vector donde el tamaño es 1, Y vale menos 1. Como nada más está sobre el eje Y, vamos a ocupar la componente en Y. Aquí está la fórmula. Si nosotros despejamos, tenemos lo siguiente. Y sobre R es igual a seno de teta. Sustituimos los valores. ¿Cuánto vale Y? Vale menos 1. ¿Cuánto vale R? Vale 1. ¿Cuánto vale el ángulo? 270. Y entonces, menos 1 entre 1 nos da como resultado menos 1. Y de ahí proviene este menos 1 que me dio en el video anterior acá.
Entonces, como pueden observar, todo tiene sentido. Por esa razón algunos valores nos da 1 y otro menos 1, porque se tomó la circunferencia unitaria como base para poder determinar. De hecho, todas las funciones trigonométricas, para determinarlas para cada uno de los ángulos, 1, 2, 3, 4, 5, alguien se dio a la tarea de hacer una circunferencia unitaria e ir midiendo las distancias o los cálculos para cada uno de los ángulos. Y así fue como se construyeron unas tablas que se empezaron a utilizar. Les digo, más adelante las vamos a ver. Lo interesante ocurre aquí, que vean, como ya habíamos visto anteriormente, para el ángulo de 0 grados y el ángulo de 360 grados nos da el mismo valor. ¿Eso a qué se debe? Se debe precisamente a este concepto de ángulos coterminales. Por eso fue que quise hacer este repaso para que continuáramos con todo esto. Si se dan cuenta, cuando dice 0 grados, quiere decir que mi vector está aquí. Cuando dice 360 grados, quiere decir que dio una vuelta completa y llegó a la misma posición inicial. Por esa razón, las funciones trigonométricas de 0 grados y de 360 grados me dieron los mismos valores, porque está hablando de la posición en la que está el vector. No importa si dio una vuelta, o si dio 2 vueltas, o si dio 1000 vueltas, mientras el vector esté en la misma posición, me va a dar el mismo valor en las funciones trigonométricas. A esos se les conoce como ángulos coterminales. Son ángulos mayores a 360 grados, pero que significa que el vector dio varias vueltas, no solamente una, dio 2, 3, 4, 5, 7, 10 vueltas. Pero a pesar de todas las vueltas que realizó, llegó a la misma posición. Voy a borrar todo esto para que quede más claro mediante un diagrama. Listo, ya borré todo esto. Entonces, como nosotros acabamos de observar, debido a que nada más teníamos un círculo unitario, las funciones trigonométricas se obtienen dependiendo de la posición de un vector. Entonces, si nosotros, por ejemplo, en estos casos, tenemos un vector aquí, hay varias formas de que pudo llegar a esa posición. La primera es que nunca se haya movido y se quedó ahí. Entonces decimos que tenemos 0 grados. La segunda es que haya dado una vuelta completa. Entonces quiere decir que ese vector giró 360 grados. Por cada vuelta completa que gira, decimos que dio una vuelta de 360 grados. Y entonces, como ya habíamos visto en el video anterior, cuando calculamos las funciones trigonométricas de 0 grados y 360 grados, nos dieron los mismos valores, porque estos ángulos son coterminales. Es decir, son ángulos que, cuando nosotros realizamos el giro, llegamos a la misma posición del vector. Otra forma en la que pudimos llegar a esa posición es que a lo mejor el vector diera 2 vueltas. Una, 2. Y entonces, ¿cuánto giró? Giró para la primera vuelta 360 grados y para la otra vuelta volvió a girar 360 grados. Entonces sumamos los 360 grados de la primera vuelta más los 360 grados de la segunda vuelta, y eso nos da como resultado 720 grados. Si nosotros calculamos las funciones trigonométricas de estos 3 ángulos, nos van a dar los mismos resultados. Es decir, seno de 720, coseno de 720 y tangente de 720
valores, 0, 1 y 0. Porque al final de cuentas, independientemente de las vueltas que dio mi vector, llegó a la misma posición. Entonces, los valores de las funciones trigonométricas, justo como habíamos visto hace un momento con esto de la circunferencia unitaria, siempre se obtienen no del número de vueltas que da el vector, sino de la posición en la que se encuentra. Independientemente si el vector no dio ninguna vuelta, si dio 1, 2, 3, 50, 200, 1.000.000 de vueltas, mientras se quede, al final después de todas esas vueltas, se quede en la misma posición, nos van a dar los mismos valores de funciones trigonométricas. Y básicamente eso es lo que ocurre con los ángulos coterminales. Entonces, ¿qué son los ángulos coterminales? Son ángulos mayores a 360 grados. Y son ángulos que, aunque son mayores, nos puede representar el mismo valor de ángulo, porque en realidad lo único que nos está representando es el número de vueltas que dio ese vector. Porque al final de cuentas, si no dio ninguna vuelta, si dio una vuelta o si dio dos vueltas, llegó a la misma posición. Vamos con otro ejemplo. Por ejemplo, vamos a suponer que originalmente tenemos el siguiente vector. Ahí está. Y el ángulo inicial que tenía, θ, es igual de 45 grados. Ahí está. Entonces, a partir de este punto, mi vector se movió esta posición, 45 grados. Vamos a tomar este como mi vector inicial. Pero ahora, supongamos que mi vector va a dar una vuelta completa. Voy a borrar tantito este ángulo de 45 grados. O bueno, voy a ponerlo aquí adentro, pero un poquito chiquito. 45 grados, ahí está. Entonces voy a suponer que mi vector va a dar una vuelta completa y va a llegar a la misma posición. Ahí está. Entonces, quiere decir que de estos 45 grados dio una vuelta completa. Por lo tanto, a estos 45 grados le voy a sumar esa vuelta completa que dio, que son 360 grados. ¿Y esto cuánto me da como resultado? 405 grados. Entonces el nuevo ángulo es de 405 grados. Ahora, si nosotros calculamos las funciones trigonométricas de los dos ángulos, me van a dar, bueno, para empezar, vemos que este es un ángulo coterminal porque es mayor a 360 grados. Cualquier ángulo mayor a 360 grados, incluso 360.01 grados, es una forma de indicar que ese vector ya dio más de una vuelta completa. Entonces, si nosotros calculamos las funciones trigonométricas de esos dos ángulos, vamos a tener el mismo valor. Voy a borrar tantito esto, ya no lo necesitamos. Entonces, si calculo las funciones trigonométricas de 45 grados, tengo seno de 45, eso me da 1 sobre raíz de 2. Que esto ya los habíamos calculado anteriormente. Coseno de 45 grados me da 1 sobre raíz de 2. Y tangente de 45 grados, esto me da 1. Si yo calculo las funciones trigonométricas de este ángulo coterminal, como al final de cuentas el vector llegó a la misma posición, me van a dar los mismos resultados. Seno de 405 grados me da como resultado 1 sobre raíz de 2. Coseno de 405 grados es igual a 1 sobre raíz de 2.
tangente de 405 grados es igual a 1. Precisamente porque aunque el ángulo es mayor, lo único que hizo fue que el vector dio una vuelta, pero llegó a la misma posición. Incluso supongamos que ahora mi vector da dos vueltas. Sería una y luego sería dos vueltas. Ustedes hagan de cuenta, si mi vector empezó aquí, dio una vuelta completa. Serían 45 grados más 360. Y luego volvió a dar otra vuelta completa. Entonces le vuelvo a sumar otros 360 grados. Y entonces el ángulo resultante sería 360 más 360, 720 más 45, 765 grados. Este es otro ángulo coterminal. Si yo calculo las funciones trigonométricas de este ángulo, me van a dar los mismos resultados que para 405 grados o para 45 grados, ya que al final de cuentas el vector llegó a la misma posición. Entonces, eso es lo que ocurre con las funciones trigonométricas de ángulos coterminales. Nos va a dar el mismo resultado que el ángulo original, porque al final de cuentas los ángulos coterminales quiere decir que ese vector dio más vueltas, pero llegó a la misma posición. Entonces, estos valores están dados por la posición en la que se encuentra el vector. Y como empezó a dar más vueltas, de todos modos llegó a la misma posición. Pues, como les había dicho, estos valores están dados por la posición. Independientemente del ángulo, nos va a dar el mismo resultado. Porque lo único que nos indica el ángulo es ver cuántas vueltas dio. Ahora, existe una fórmula que relaciona al ángulo inicial con el ángulo final, después de que ya ese vector dio varias vueltas. Teta t, ángulo terminal o ángulo coterminal, es igual a teta i, que sería el ángulo inicial, más n, que multiplica a 360 grados. Esta fórmula no la habíamos visto anteriormente. ¿Qué es n? Es el número de vueltas que va a dar mi vector para que llegue a la posición original. Si nosotros, voy a borrar todos estos rayones que hice, nada más voy a dejar ahí está. Entonces tenemos lo siguiente. Nuestro ángulo inicial pues es este, teta i. Pero supongamos que yo quiero dar una vuelta completa hasta que llego a este valor inicial, hasta que llego nuevamente a la misma posición. Entonces tenemos un ángulo de 405 grados, porque son los 45 grados iniciales más esa vuelta completa que yo di. Entonces, teta t sería el ángulo coterminal después de que dio toda esa vueltezota. Es igual a teta i, que sería el ángulo inicial, 45 más, ¿cuánto vale n? N es el número de vueltas que dio el vector hasta que llegó a la posición inicial. Como en este caso nada más dimos una vuelta, sería 1 por 360. Y vamos realizando las operaciones. 305 es igual a 45. 1 por 360 nos da 360. Y 405 es igual a 45 más 360 nos da 405. Verificamos que de un lado de la igualdad nos dio exactamente el mismo valor que del otro lado. Entonces, como ven, este tema está bastante simple. Nada más en conclusión, pues tenemos este ángulo
inicial, y las funciones trigonométricas nos van a dar el mismo valor que sus ángulos coterminales, es decir, los ángulos que se obtienen después de que dio una vuelta completa. Esto se debe a que en el ángulo, ya sea en el ángulo inicial o el ángulo coterminal, el que obtenemos después de la vuelta completa, el vector llega a la misma posición, y las funciones trigonométricas se obtienen a partir de la posición del vector. Entonces, como teníamos una posición inicial y después de dar toda esa vuelta llegamos a la misma posición, por esa razón nos dan los mismos valores en las funciones trigonométricas. Y la expresión matemática que relaciona a ese ángulo coterminal y a ese ángulo inicial es la siguiente: el ángulo coterminal o el ángulo final es igual al ángulo inicial más el número de vueltas multiplicado por 360. Entonces, les digo, nosotros si en la calculadora introducimos 45 grados y 405 grados, nos va a dar el mismo resultado. Sin embargo, antes, cuando no existía la calculadora, pues los estudiantes tenían que encontrar este concepto de ángulos coterminales. Si les daban este ángulo, tenían que encontrar pues cuál era el ángulo inicial para poder obtener su valor, el valor de sus funciones trigonométricas. Por ejemplo, supongamos que no conocemos esto y les piden, determina el seno de 405 grados. Entonces, ¿qué era lo que ellos hacían? Veían que este ángulo era mayor a 360 grados. Como era mayor a 360, decían, se trata de un ángulo coterminal. Entonces, lo que tengo que hacer es hallar cuál es el ángulo inicial. Ya si yo puedo encontrar el ángulo inicial, con las tablas puedo encontrar el valor de cada una de sus funciones trigonométricas. Y entonces, como ya sé que ya hago mis procedimientos, y el ángulo inicial de este ángulo es 45 grados. Entonces determino, a ver, seno de 45, coseno de 45, tangente de 45. Ahora, como yo sé que este ángulo es el mismo que este, porque, bueno, en cierta forma son los mismos, porque llegamos a la misma posición, quiere decir que las funciones trigonométricas de este ángulo van a ser las mismas para este ángulo. Y entonces, ya con todo eso, ahora ya puedo obtener las funciones trigonométricas del ángulo de 405 grados. Eso era lo que hacían anteriormente cuando no existía la calculadora. Ahorita la calculadora pues, nos puede calcular el seno de 45, 405 o no sé cuántos valores más existan. Entonces, era lo que ocurría con los ángulos coterminales. Vamos con algunos ejercicios bastante simples, nada más para que quede claro todo esto. Borramos esto. Y entonces, ¿qué nos piden? Lo siguiente: hallar el seno de 840 grados. ¿Cómo le hacíamos? Lo que hacemos es irle quitando el número de vueltas a ese ángulo. Entonces voy a tomar el ángulo principal, 840 grados, y le voy a ir quitando vueltas. Para irle quitando vueltas, pues voy a ir restándole 360 grados. Recordemos que una vuelta completa me representa esos 360 grados. 840 menos 360, aquí sería nuestra vuelta n igual a 1. Cada que le quitemos 360 grados, le estamos quitando una vuelta. Entonces, voy a hacerlo rápido con la calculadora, aunque no tiene sentido hacerlo con la calculadora, mejor directamente calculo el seno de 840, me da 480 grados. Ese ángulo todavía es mayor, entonces, como es mayor a 360 grados, todavía le puedo quitar otra vuelta, n igual a 2, ya este nuevo ángulo, 480, le vuelvo a quitar otra vuelta, 360, y esto es igual
480 menos 360 me da 120 grados. Y entonces, ¿ese ángulo es mayor a 360 grados? No. Por lo tanto, quiere decir que ya hemos llegado al ángulo inicial. Y entonces, ahora sí, ya puedo calcular la función trigonométrica de este ángulo. Seno de 120 grados es igual. Bueno, imagínense que lo estamos haciendo con las tablas, encontrando ese valor, que no lo hemos visto, yo lo sé que están pendientes de ese ejercicio. El resultado es igual a 0.86. Ahí está. Ahora, como yo sé que este es mi ángulo inicial y este era mi ángulo final, entonces quiere decir que seno de 840 va a ser el mismo valor que este resultado, 0.86. Y ya con eso encontré el seno de 840. Entonces, ¿qué es lo que hice? Hagan de cuenta que yo tengo mi ángulo aquí y me dieron el ángulo final, 405 grados. Entonces, a ese ángulo final o ángulo coterminal le fui quitando las vueltas, al irle restando 360, le fui quitando las vueltas que fue realizando el vector. Entonces le quité una vuelta, luego le quité la otra vuelta, hasta que llegué a este valor inicial, el ángulo que yo tenía aquí de 45 grados. Y entonces, como ya vimos hace un momento, las funciones trigonométricas del ángulo de 405 grados y de 45 grados son las mismas, porque simplemente lo único que hace este ángulo es decirnos cuántas veces estuvo girando el vector. Pero el ángulo de 45 grados y el de 405 grados dejó mi vector en la posición original. Pues exactamente lo mismo está ocurriendo aquí. A partir del 840 le fuimos quitando todas las vueltas hasta que llegamos a este valor inicial. Ya sea de este ángulo o de este, mi vector quedó en la misma posición. Como quedó en esa misma posición, entonces el valor de las funciones trigonométricas de ese ángulo coterminal o ángulo final y ese ángulo inicial va a ser exactamente el mismo. Entonces es lo que ocurre. Vamos con otro ejemplo de esto. Este es nuestro siguiente ejemplo. Nos piden determinar la tangente de 2583. Entonces vamos a suponer que momentáneamente no tenemos la calculadora. Entonces nos dan este ángulo, que sería el ángulo final que tiene nuestro vector. Y entonces lo que vamos a hacer es irle quitando cada una de esas vueltas que fue dando el vector hasta que llegamos a la posición inicial, al ángulo inicial. Entonces, hasta la primera vuelta, en igual a 1, tenemos el ángulo original, 2583 menos 360 grados. ¿Y esto cuánto nos da como resultado? 2223. ¿Sí? 23. Ahora, este ángulo todavía es coterminal porque es mayor a 360 grados. Entonces, n, vamos a quitarle otra vuelta. 2200. Vamos a utilizar el valor anterior, 23, menos otra vuelta que representamos con 360 grados. Y esto nos da como resultado 1863. Luego, como todavía este ángulo es más grande, quiere decir que todavía hay más vueltas que se le pueden quitar. Entonces, n igual a 3, el valor anterior, 1863, menos otra vuelta, 360, y esto da como resultado 1503. Todavía este ángulo es muy grande, entonces n igual a 4, todavía se le pueden quitar más vueltas,
Este nuevo valor lo utilizamos y le quitamos otra vuelta, menos 360, y eso es igual 1143. Ya casi acabamos, no se desesperen. Como todavía este ángulo es más grande, quiere decir que todavía le podemos quitar más vueltas. Entonces, la quinta vuelta que le vamos a quitar es este nuevo valor, 1143 menos 360, y esto me da como resultado 783. Este ángulo todavía es más grande. Es más grande que 360, entonces le podemos quitar más vueltas. En igual a 6, utilizamos este nuevo valor, 783 menos 360, y esto me da como resultado 423. Este ángulo todavía es más grande, entonces le podemos quitar, es más grande que 360, entonces le podemos quitar otra vuelta. La vuelta número 7, ocupamos este nuevo valor, 423 menos nuevamente 360. Siempre, si se dan cuenta, todos le restamos 360, porque en grados es la forma de representar esa vuelta completa, y esto es igual a 63 grados. Y finalmente este valor es más pequeño que 360, entonces quiere decir que ya le hemos quitado todas las vueltas. En total fueron 7 vueltas. Entonces, tangente de ese ángulo inicial, 63. Imaginen que lo hago con las tablas, pero bueno, lo voy a hacer con la calculadora. Me da como resultado 1.96. Y entonces, como este ángulo era el final que tenía ese vector, y al irle quitando las vueltas, ese vector llegó de todos modos a la misma posición, quiere decir que la tangente de este ángulo es la misma que la de este ángulo. Tangente de 2583, y es el mismo valor, 1.96. Ahora, ¿cómo pueden entenderlo? De la siguiente manera. Imagínense que estamos en una pista circular, en donde los corredores dan muchas vueltas. Y bueno, ya terminó la pista y el corredor llegó a esta posición, que sería mi ángulo final. Lo que estamos haciendo ahora al ir al proceso inverso es, a partir de la meta, estamos quitando las vueltas que dio ese corredor. Quito una vuelta que dio, por eso realicé esta operación. Quito otra vuelta que dio, quito otra vuelta que dio, hasta que llego a después de quitar todas esas vueltas que dio el corredor, voy a llegar a la posición inicial. Si se dan cuenta, el corredor siempre estuvo aquí mismo, en este círculo. Lo único que hice, bueno, aquí es donde inició su recorrido y aquí es donde terminó. Entonces, a partir de la meta, empecé a quitar todas esas vueltas que él realizó, y el corredor pues llegó a la misma posición, porque en la misma posición que inició es en la misma posición que terminó. Es lo que estamos haciendo aquí, que este ángulo al que llegó mi vector al final, le estoy quitando todas esas vueltas que dio para llegar a la posición que estaba inicialmente ese vector antes de empezar a dar vueltas. Fue lo que hice aquí. Ahora, con esta expresión nosotros podemos verificar que efectivamente se cumple esa relación. Por ejemplo, θ t es igual, voy a sustituir los datos, el ángulo terminal 2583 es igual a el ángulo inicial 63 más n, que es el número de vueltas, 7 por 360. Realizo esa operación, 2583 es igual a, bueno, 63, voy a realizar
más, ¿cuánto da 7 por 360? 2520. Y luego 2583 es igual a 63 más 2520, pues nos da 2583. Lo que tenemos de un lado lo tenemos del otro lado. Entonces vemos que efectivamente esta ecuación me relaciona el ángulo terminal o coterminal y el ángulo inicial. Entonces, como pueden observar, el concepto es bastante simple. Este era el procedimiento que seguían antes las personas para calcular el valor de funciones trigonométricas de ángulos coterminales. Pero ahorita este tema les puedo comentar que ya casi no se ve, porque ya se utiliza la calculadora para poder obtener todos los valores. Entonces, en libros actuales de trigonometría, a no ser que sean libros que profundicen así muchísimo, no lo van a encontrar. Lo van a encontrar más en libros de hace 40, 50 años. De esos libros que ya se ven así como amarillentos, viejitos, y que a veces hasta hueles la hoja y como que tiene un aroma pues agradable, o sea que hasta dices, ay, me gusta cómo huelen los libros viejos. Así. Entonces, nada más recapitulando. ¿Qué es un ángulo coterminal? Son ángulos mayores a 360 grados que nos indican que nuestro vector dio más de una vuelta. Bueno, una vuelta, dos vueltas, tres vueltas. Pero de todos modos, esos ángulos llegan a la posición inicial. Lo único que pasó pues es que dio 1, 2, 3, 4, 5 vueltas, pero llegó a la posición inicial. Entonces decimos que esos dos ángulos son coterminales porque, aunque el valor teóricamente hablando es diferente, nos está representando la misma posición a la que llegó ese vector. Las funciones, debido a eso, las funciones trigonométricas de dos ángulos coterminales nos resulta el mismo valor, porque al final de cuentas el vector llega a la misma posición. Y la expresión matemática o fórmula que relaciona los ángulos coterminales es la siguiente: el ángulo coterminal es igual al ángulo inicial más el número de vueltas que dio el vector por 360. Básicamente sería esto. Entonces les digo, nada más es más teórico esto, y pues quería compartírselo para que supieran que existiera. Ya con la calculadora pues ya podemos calcular directamente tangente de este ángulo sin saber qué es lo que pasó. Pero pues es importante que sepamos cómo es que realiza la calculadora estos cálculos. Así, dice, este ángulo es mayor de 360, le voy a quitar todas las vueltas, y entonces ya veo dentro de mi base de datos programada el valor. Ya sé que este valor me resultó 363, calculo la tangente 63, y como ya sé que este es un ángulo coterminal de este, pues entonces tienen el mismo valor. Les voy a dejar unos ejercicios para que practiquen todo lo que vimos en este video tutorial. Determinar los siguientes valores para los siguientes ángulos. Borramos esto. Determinar el seno de 2789 y la secante de 4528. Lo interesante de las funciones trigonométricas como esta es que sabemos que no se puede introducir en la calculadora. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Secante de este ángulo, pues aplicamos el concepto de función inversa, de función recíproca. 1 sobre coseno del ángulo. Entonces, son los ejercicios que les propongo para que practiquen. Ya saben, cualquier duda que tengan pueden comentar y yo con mucho gusto se las aclararé. Esto sería todo por el día de hoy. Mientras tanto yo me despido, no olviden suscribirse, dejar sus comentarios y nos vemos para el próximo video.